Estamos. Hola colegas, un gusto saludarlos. Mi nombre es Paulo Cornejo y soy el coordinador de la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe hispanohablante. Un gusto tenerlo hoy en día a ustedes. Muchísimas gracias por el interés en participar en esta actividad. Este es un webinario que va a abordar básicamente arreglos institucionales para la transparencia en América Latina y el Caribe, y vamos a ver específicamente la experiencia de Antigua y Barbuda y de Costa Rica. Quiero dar una fuerte bienvenida a todos los colegas, tanto de la región de América Latina y el Caribe, de habla hispana como anglófono, que nos estamos juntando por primera vez, entiendo, a nivel regional en un webinario bajo el marco del proyecto Civit GSP. Eso también es un tema que me gustaría comentar antes de partir. Este webinario se enmarca dentro del proyecto Civit GSP, que es un proyecto con el objetivo de fortalecer las capacidades de los países participantes en materia de presentación de la información de cambio climático en el marco de transparencia reforzado del Acuerdo París. El proyecto Civic GSP es un proyecto financiado por el GEF, ejecutado por UNEP Copenhagen Climate Center, y que tiene una serie de actividades en conjunto con otros donantes de la región. Y también aprovecho de saludar a UNEP, la oficina regional, que también está participando y está de hecho, desarrollando y organizando este webinario junto a nosotros, bajo el marco de Civic GSP. Para partir, me gustaría comentarles algunas normas de convivencia básica. Por favor, mantengan su micrófono apagado. Durante la presentación, usen el chat si se necesita hacer preguntas. Sin embargo, después de cada presentación vamos a tener un tiempo para poder hacer preguntas. Si necesita hablar, levante virtualmente la mano primero. Cuando vaya a hablar, por favor, identifíquese con su nombre, país y organización en lo posible, para que todos podamos eh, conocernos y facilitar la conversación. También les recomendaría este webinario va a ser en español principalmente. Por lo tanto, los colegas de anglófonos van a poder usar el canal de traducción que está abajo en su Zoom, lo van a encontrar, y pueden acceder al canal correspondiente para poder escuchar el webinario en ¿cómo se llama? En inglés. También vamos a tener la presentación de un colega de Antigua Barbuda, Jason, y él va a hablar en inglés. Por lo tanto, los hispanohablantes van a poder usar también el canal de interpretación para poder escuchar en español. Básicamente, este webinario tiene por objetivo facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los arreglos institucionales para la transparencia de las medidas y el apoyo entre los países de las redes regionales de América Latina y el Caribe. Con respecto a las redes regionales de Civit, Civit en la región tiene dos redes separadas, que una es la de América Latina y el Caribe hispanohablante y una de el Caribe anglófono. En esta oportunidad estamos haciendo este webinario para ambas redes en conjunto. Agradecemos la participación y la disponibilidad de todos los que están hoy día aquí presentes para poder eh, sumarse a esta actividad en conjunto. Un poco de la revisión de la agenda del webinario. Tenemos obviamente, inicio de la reunión y palabra de bienvenida, para después dar la primera presentación, que va a estar a mi cargo también, que voy a hablar sobre las generalidades de los arreglos institucionales para la transparencia de las medidas y el apoyo desde una perspectiva muy general, como para sentar unas bases sobre lo que debería ser los arreglos institucionales para la transparencia. Posteriormente vamos a tener un intercambio de opiniones, preguntas y respuestas, para luego seguir con la primera presentación de los países, que va a ser los arreglos institucionales para la transparencia de Antigua y Barbuda. Nuestro colega Jason Williams, del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de Antigua y Barbuda, estará compartiendo la experiencia del país. Después podremos tener una nueva sesión de opinión y preguntas y respuestas, para continuar con una presentación sobre los arreglos institucionales para la transparencia de Costa Rica. En este caso,
va a estar compartiendo con nosotros Ana Rita Chacón, del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. Y finalmente vamos a tener unas palabras finales y cierre del webinario. Cosas súper importantes. Al final del webinario yo les voy a presentar una encuesta Menti para que ustedes puedan evaluar este webinario y retroalimentarnos. Es sumamente importante la retroalimentación de ustedes, ya que nos ayuda a mejorar los apoyos que nosotros venimos dando a los países. Sin más vueltas, voy a partir con la primera presentación que se llama Generalidades de los arreglos institucionales, y en este caso, de los arreglos institucionales para la transparencia de las medidas y el apoyo. Antes de todo esto, me gustaría invitarlos a todos ustedes a que puedan acceder a una pequeña encuesta de Menti que vamos a hacer ahora mismo en línea. Así que yo los invito a que ustedes, si tienen su celular a mano o si lo pueden hacer por el computador, pueden escanear el código que aparece, que ustedes están viendo en estos momentos, y los va a llevar a una... Eh, a una los va a llevar a Menti, a una página web de Menti, donde ustedes van a poder contestar las siguientes preguntas. Voy a cambiarme ahora. Entiendo que lo están viendo, ¿verdad? Entonces, si bien Menti está en inglés en estos momentos, vamos a ir nosotros conversando. Ya vemos que hay unas manitos ahí, nos están dando unos pulgares para arriba, así que veamos cómo se mueven esos pulgares: 8, 9, 10, 12, 15, 20, 28, 40, 130. Vamos bastante bien. La primera pregunta que me gustaría que pudieran contestar es: ¿desde dónde ustedes hoy en día se están conectando? ¿Desde dónde se nos unen? Ahí ustedes pueden escribir. Yo voy a escribir, por ejemplo, yo estoy en Chile. Ya tenemos 8 respuestas. Vamos a dar unos segundos para que podamos responder. 17 respuestas ya. Vamos a ver entonces. 23 respuestas. Si avanzamos y vemos los resultados, ¿qué nos dice? Nos están saludando desde Barbados, un gustazo, desde Trinidad y Tobago, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Uruguay, un montón de lugares que están uniéndose. El Salvador, Panamá, Ecuador, México, Chile. Yo parece que soy de Chile. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que a ustedes se les viene a la cabeza cuando hablamos de arreglos institucionales? Pueden describir ahí en una palabra o más palabras sobre qué es lo que se les viene en la cabeza. Por ejemplo, a mí, ¿qué se me podría venir? Compromiso se me viene a mí de una. Equipo, teams, process, muy bien. Coordinación, policies, sostenibilidad, muy importante. Estructura organizacional, muy importante también. Acuerdos es clave. Un tema que es clave dentro de los arreglos institucionales son efectivamente los acuerdos, convenios, legislación. Muchas gracias por su respuesta. Muy rápida la respuesta. Se agradece bastante este nivel de participación. Aquí parece que va ganando el tema de los acuerdos. Sin lugar a duda, acuerdos, convenios, sostenibilidad, legislación son temas bastante relevantes. Vamos a pasar a la siguiente. La pregunta es: ¿cuáles serían los principales desafíos que ustedes podrían detectar para el establecimiento de arreglos institucionales para la transparencia? Ahí pueden escribir cuáles son los principales desafíos. Yo voy a escribir aquí financiamiento. Ya tenemos 2 respuestas.
6 respuestas ya. Lleguemos a las 15 respuestas y vemos los resultados. Veamos qué nos dicen los resultados. Tenemos un montón de respuestas. Por ejemplo, vemos financiamiento, funding, el compromiso de las partes interesadas, bastante importante, los marcos legislativos, la voluntad política es bastante relevante, los recursos, sin lugar a dudas, los recursos tanto humanos como financieros son bastante desafiantes, la voluntad política, como lo mencionan. Superar los cambios de gobierno. Ese sí que es un desafío que tenemos en la región. Prácticamente todos los países de la región tenemos el desafío gigante de poder superar los cambios de gobierno. Falta de capacidades, la disponibilidad de la información. Tenemos un montón, le agradezco un montón la participación, colegas, 31 respuestas que podemos ir viendo rápidamente. Vamos a ver todas las respuestas. Ok, con esto pasaríamos y empezaríamos ya efectivamente con la primera presentación. ¿Dónde está? Se me perdió. Entonces, me gustaría partir, colegas, haciendo una declaración y diciendo que la siguiente presentación la realicé con base en el documento manual sobre arreglos institucionales para el apoyo del MRV y transparencia de la acción y los apoyos climáticos, que este es un documento que ha hecho el grupo consultivo de expertos de la Secretaría de la Convención. Entonces, bajo esa lógica, me gustaría partir conversando primero sobre los arreglos institucionales y su relación o el contexto de la transparencia. Primero que todo, tenemos que tener conciencia de que con el Acuerdo de París los países establecieron un marco de transparencia reforzado. Pero este marco de transparencia reforzado, ¿qué es lo interesante? Es que es único y universal. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que eh, todos los países debemos, sin importar si son países desarrollados o países en desarrollo, deberán cumplir en general las mismas reglas con respecto a la transparencia. ¿Y dónde está el desafío que todos estamos enfrentando en estos momentos? Es que a partir del 2024 los países deberán presentar informes bienales de transparencia con información transparente sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados en el tema de mitigación, en la adaptación, y además todo lo que tiene que ver con el apoyo, ya sea prestado, requerido o recibido. La información reunida por medio del marco de transparencia reforzado se incorporará al balance mundial y esto va a servir para evaluar el progreso colectivo hacia los objetivos climáticos a largo plazo. Por otra parte, para que los países puedan proporcionar información transparente de calidad, que sea fiable, que sea actualizada y principalmente, desde mi punto de vista, que sea útil, va a ser sumamente crucial, importante, clave, contar con arreglos institucionales sólidos y sostenibles. Entonces, básicamente, nosotros, con el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París, nos estamos enfrentando a nuevos desafíos con respecto a la presentación de información. Y esta presentación de información requiere bastante esfuerzo para que los países puedan generarla, compilarla, recopilarla, integrarla en un documento que cumpla todos los requisitos del marco de transparencia reforzado y en particular con relación a las disposiciones de las modalidades, procedimiento y directrices, que son las reglas, entre comillas, que dan vida o que ponen en operatividad al marco de transparencia reforzado. Otro tema sumamente relevante es que el establecimiento mismo de los arreglos institucionales sólidos y sostenibles a través del tiempo trae un montón de beneficios para los países. Un primer beneficio que podemos identificar es informar a todos los responsables nacionales de la toma de decisiones sobre los progresos en la acción climática y el nivel de ambición climática. Entonces, sumamente importante para poder generar este conocimiento y también para poder usar este conocimiento en la toma de decisiones. Y
es clave el que a través de esta información podemos dotar a los responsables de la toma de decisión política de las pruebas para determinar las medidas correctas y proteger las inversiones. Y aquí hay un punto sumamente clave con respecto a los beneficios de estos arreglos institucionales, es poder entregar pruebas fehacientes, pruebas con respaldo, que puedan contribuir a la toma de decisión política de mejor forma. Por otra parte, también tenemos que el contar con arreglos institucionales nos proporciona información fiable a la comunidad internacional, que demuestra los logros a nivel nacional con respecto a la planificación, con respecto a la aplicación de una acción climática que sea ambiciosa, que contribuya a fomentar la confianza y el entendimiento y que atraiga la inversión pública y privada. Ahí es sumamente importante que también contar con información de confianza también genera esa confianza en los inversores, no solamente en los inversores privados, sino que también en los donantes internacionales que pueden movilizar fondos. Por otro lado, también el tener arreglo institucional y generar una información nos ayuda a cumplir con los requisitos internacionales de presentación de información de manera oportuna y sostenible, porque hay dos cosas importantes que de repente tenemos que siempre mantener en consideración. Por un lado, es que tenemos que presentar información de calidad. De calidad, entendámosla con los principios mismos del inventario, o sea, que sea una información transparente, que sea completa, que sea exacta, que sea comparable y que sea otra más que siempre se me olvida, coherente. Ahí se me había olvidado esa. Pero esa información de calidad tenemos que presentarlo de manera oportuna. Probablemente no es tan beneficioso que nosotros presentemos información de muy buena calidad, pero fuera de plazo. O por otra parte, es importante poder darle sostenibilidad al proceso. Entonces, una cosa es que tengamos información de calidad, una cosa es que la podamos presentar de forma oportuna dentro de los plazos que hemos acordado como países, y otra diferente es que podamos replicar el proceso y volver a presentar información de manera sostenible. Ahora, si nos metemos directamente al tema de los componentes de los arreglos institucionales, me gustaría partir dejando sumamente claro que usualmente los países establecen arreglos institucionales, perdón, los arreglos institucionales que nosotros vamos a implementar bajo el marco de transparencia reforzado probablemente se construyan sobre un montón de arreglos institucionales que nosotros ya hemos venido trabajando. Por lo tanto, es sumamente importante tener en consideración que todos los arreglos institucionales son país específicos. ¿Con qué me refiero a eso? Básicamente, una fórmula de arreglos institucionales que funcione en un país no necesariamente va a funcionar en otro país si es que la tomamos, la copiamos y la implementamos en otro país. Y eso es básicamente porque los arreglos institucionales están sumamente determinados por las circunstancias y las capacidades nacionales. Entonces, sumamente importante eso. Independiente de aquello, de que todos los arreglos institucionales sean sumamente país específico, se puede detectar componentes comunes de todos los arreglos institucionales. Entonces, bajo esa lógica, podemos detectar a lo menos 5 componentes que deberían ser parte de los arreglos institucionales en cualquier país. Por un lado, tenemos todos los mandatos institucionales, tenemos todo el núcleo de conocimiento técnico, los flujos de datos, los sistemas e instrumentos que se vayan creando para mantener los arreglos institucionales y la participación de las partes interesadas. Entonces, bajo esa lógica, en el primer bloque que podríamos decir que mandatos institucionales, es sumamente importante tener claridad a través de leyes, de acuerdos o contratos organizativos o diferentes tipos de reglamentos, cuáles son los roles y responsabilidades de cada una de las partes interesadas que van a participar dentro de los arreglos institucionales. Entonces, aquí también hay un tema sumamente relevante que es necesario y apropiado tener que identificar a las partes interesadas. Y ahí en las partes interesadas vamos a tener que tener sumamente claro que tiene que existir un equipo de coordinación y liderazgo del proceso de elaboración de los diferentes informes que van a ser presentados. Por otro lado, también tenemos que tener a los equipos expertos dentro de estas partes interesadas
Me dicen que se perdió la traducción en inglés. ¿Es así? ¿Se perdió? Se perdió. Vamos a esperar. A mí me gustaría esperar. I prefer to I prefer to wait a couple of minutes because I think it's very important to that our colleagues from Caribbean can participate. Oh, perfect. Thank you, Janil. I will come back to the components. Okay. Volviendo un poco, recapitulando, eh, los arreglos institucionales tienen básicamente 5 componentes que, independiente de qué tan específicos sean los arreglos institucionales para cada uno de los países, son componentes comunes. Y estos componentes tenemos los mandatos institucionales, tenemos los conocimientos técnicos, los flujos de datos, los sistemas e instrumentos y la participación de las partes interesadas. Habíamos conversado que dentro de los mandatos institucionales, probablemente el primer paso, lo primero que tenemos que tener, que tiene que existir en realidad, es una identificación de todas las partes interesadas. Y dentro de las partes interesadas vamos a encontrar el equipo coordinador y que va a llevar el liderazgo del proceso de desarrollo de los reportes, pero también tenemos que tener los equipos técnicos con la experticia suficiente como para poder desarrollar los reportes, y también tenemos que tener identificados claramente a quiénes son los proveedores de datos. Cada una de estas partes interesadas tiene que tener sumamente claro cuál es su rol y responsabilidad dentro del proceso. Y estos roles y responsabilidades se necesitan usualmente dar sustento a través de leyes, memorandos de entendimiento o diferentes tipos de acuerdos que definan cuáles son los roles y responsabilidades de cada una de las partes. Dentro del conocimiento técnico, es sumamente importante tener el suficiente conocimiento técnico. Idealmente, los países han venido desarrollando reportes sobre cambio climático hace bastante años ya. De hecho, el primer BUR, el primer informe bienal de transparencia, en realidad debería haberse entregado el 2014. Por lo tanto ya los países deberían tener bastante experiencia en lo que ha sido elaborar estos reportes. Esa experiencia es crucial, esa experticia en realidad. Además de tener una coordinación de la compilación con equipos, con un conocimiento técnico sobre cómo va a hacerse el proceso y cómo se va a compilar la información, también se requiere usualmente la generación, el mantenimiento del conocimiento técnico sectorial. Usualmente, para la elaboración de estos tipos de reportes, para dar respuesta al marco de transparencia reforzado, tenemos varios equipos diferentes de trabajo y diferentes ministerios involucrados. Entonces también es sumamente importante la generación de un conocimiento técnico a nivel de esos diferentes equipos que estén en los diferentes organismos de un país. Y también el conocimiento para la presentación de los informes. Con respecto al componente de flujos de datos, es sumamente importante tener identificado claramente cuáles son los conjuntos de datos que necesitamos, tanto las bases de datos como los conjuntos de datos que vamos a requerir y quiénes son los proveedores de esos datos. Probablemente, o la experiencia nos dice que los proveedores de datos muchas veces son otras entidades diferentes a los ministerios o a las instituciones gubernamentales. Por lo tanto, hay que tener identificado especialmente si es que estos proveedores de datos o estos conjuntos de datos están fuera de estos ministerios, porque probablemente sea necesario tener que establecer ciertos tipos de acuerdos de disposición de datos específicos con este tipo de proveedores. En el componente de los sistemas e instrumentos, aquí estamos pensando en que deberíamos contar con un montón de herramientas de gestión, de herramientas de gestión del proceso en sí, como por ejemplo un plan de trabajo, un proceso para el análisis de datos y bases de datos, otro proceso de presentación de informes, todo lo que tenga que ver con las herramientas de gestión de la calidad, ya sean procedimientos de calidad internos como externos por terceras partes independientes. Y finalmente, debemos contar con un proceso que a mi parecer es uno de los
de mayor relevancia es el tema de la participación de las partes interesadas y cómo nosotros podemos hacer sensibilización, difusión y comunicación con nuestros usuarios previstos. Nosotros en realidad estamos generando información y esa información puede transformarse en una información útil para diferentes actores. Tenemos que saber cómo llegar a cada uno de esos actores. ¿Por qué? Porque probablemente la información que nosotros generemos para los tomadores de decisión política sea bastante diferente a la información que nosotros queremos difundir con el ciudadano común y corriente. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de tener un componente que fuese esa comunicación con el exterior y hacer una comunicación efectiva. Por lo tanto, se necesita pensar cómo acercarnos a cada uno de nuestros usuarios previstos. Con respecto al establecimiento de los arreglos institucionales, un primer paso probablemente, aquí estoy pensando en el establecimiento, cómo serían los pasos para poder ir estableciendo arreglos institucionales sostenibles y sólidos en el tiempo. Primero, tenemos que tener sumamente claro cuál es la definición de los objetivos y los resultados de transparencia. O sea, antes de poder establecer arreglos institucionales o adaptar nuestros antiguos arreglos institucionales al marco de transparencia reforzado, tenemos que pensar cuáles son los objetivos y nuestros resultados esperados de transparencia. ¿Por qué? Porque yo probablemente creo que el primer producto que nosotros tenemos siempre en mente es poder hacer nuestro primer informe bienal de transparencia que tenemos que presentar el 2024, pero probablemente existan un montón de otros objetivos que tengamos que poder cubrir con la información que nosotros vayamos generando. Por ejemplo, información para poder actualizar la contribución determinada a nivel nacional, o quizás otra información, como ya habíamos hablado, información específica para tomadores de decisión política. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder pensar cuáles son los productos que vamos a necesitar. Un segundo paso es estructurar los arreglos institucionales. Un tercer paso podría ser la creación de un marco jurídico que dé sustento al tema, porque una cosa, en la región nos pasa mucho que encontramos arreglos institucionales en diferentes formas. Por un lado, hay un montón de arreglos institucionales que están en el papel, pero que no están implementados en la práctica. Y en algunos otros países encontramos que existen arreglos institucionales funcionales, pero no están sustentados con un marco jurídico apropiado. Por lo tanto, nos puede pasar lo que alguien comentó en la encuesta inicial, que si no contamos con la suficiente, con un marco jurídico sólido, con cada cambio de gobierno podemos tener que empezar todos los procesos nuevamente. En cambio, pueden facilitarnos la sostenibilidad estos marcos, marco jurídico sólido. Por otra parte, necesitamos contar con los recursos humanos y financieros. Por un lado, necesitamos la gente, por otro lado, necesitamos el financiamiento para poder ejecutar la mayoría de las actividades. Y finalmente, necesitamos un sistema de instrumentos, como les decía, todas estas herramientas que nos van a ir ayudando para poder desarrollar la información, ya sea levantar la información, ya sea procesar la información o obtener los resultados. Algunos temas que me gustaría destacar antes de pasar a la siguiente lámina es que, por ejemplo, en la estructuración de los arreglos institucionales necesitamos tener una entidad de enlace nacional. Una entidad debe encargarse de el desarrollo de los reportes que el país presenta ante la Nación Unida sobre el tema de cambio climático. Se debe contar con un comité de dirección nacional, un equipo, un consejo supervigilante de todo el proceso. Usualmente los países, por ejemplo, ya tienen instalados estos tipos de consejos. Me recuerdo el Consejo Nacional de Cambio Climático, lo llaman algunos, Consejo de Ministros por el Cambio Climático, le llaman algunos otros países. Entonces es sumamente importante contar con una macroestructura que supervigile todo el proceso. Por otro lado, también necesitamos la gestión y coordinación interna,
y también todos los expertos nacionales, porque una cosa es que tengamos equipos que van a levantar la información, la van a procesar, pero también necesitamos todo un equipo de expertos nacionales que puedan dar sustentabilidad a la interpretación de esos resultados. En los inventarios nosotros lo vemos muy seguido esto, que es básicamente los que hacemos inventarios obtenemos números, pero cómo interpretamos esos números bajo la realidad de los diferentes sectores probablemente lo hagan expertos sectoriales. Y probablemente esos expertos sectoriales no sepan hacer inventario y no sea su trabajo hacer inventario, pero sí tienen la competencia para poder interpretar lo que está pasando dentro del sector. Y también tenemos que tener bien identificado, como ya había dicho, el tema de los proveedores de datos. Por otra parte, con respecto a la creación de marcos jurídicos, usualmente nos podemos tomar de leyes sobre el clima que ya existen en algunos países no las tienen, pero pueden tener leyes sobre medio ambiente. Y ahí en medio ambiente poder tomar esas leyes para poder interpretarlas de una forma que puedan ser darnos un sustento a todo el marco jurídico. También un montón de veces tenemos los mandatos institucionales que ya están existentes o contratos marco o memorándum de entendimiento entre las diferentes partes. Y por último, también es sumamente necesario poder establecer los acuerdos sobre el intercambio de datos. Finalmente, algunos ejemplos de sistemas de instrumentos, como ya lo había mencionado, tenemos los planes de trabajo, los sistemas de gestión de datos y estructura de datos, un sistema de archivo y documentación de la información, y gestión de la calidad y material de documentación. Ahora, solamente me gustaría volver a remarcar cuáles son los elementos principales para sustentar los arreglos institucionales. O sea, si queremos tener arreglos sostenibles en el tiempo, estos elementos probablemente sean los de mayor relevancia, que podríamos decir que son 5. Uno de ellos es la integración del marco de transparencia. O sea, todo este tema del marco de transparencia tenemos que integrarlo en nuestras políticas nacionales y también tienen que ser altamente adaptables a la agenda climática con respecto a las diferentes... Tiene que ser adaptable para que pueda dar respuesta a los nuevos requerimientos sobre cambio climático que vayan surgiendo. Asimismo, estos arreglos institucionales tienen que adaptarse a los objetivos departamentales. O sea, si hay objetivos específicos dentro de los ministerios, estos arreglos institucionales deberían responder también o deberían integrarse dentro de estos arreglos que ya existen dentro de los ministerios. Por otro lado, necesitamos el apoyo financiero de alto nivel, y esto es un momento clave, ya que este financiamiento de alto nivel nos permite, por ejemplo, una financiación a largo plazo, y este financiamiento puede venir desde la Tesorería Nacional o también puede ser sostenible o puede ser apoyado con todo lo que son los donantes o también los fondos destinados para la elaboración de estos temas, como por ejemplo los fondos KIEF. Otro tema importante para darle sostenibilidad a los arreglos institucionales es los términos de referencia, o sea, contar con términos de referencia sumamente claros o con los objetivos y resultados esperados sumamente claros. Otro tema es el uso de consultores, o sea, los consultores nos sirven para ir generando capacidad a largo plazo. Por otro lado, tenemos la progresión profesional, y aquí sí quiero remarcar el tema de que tenemos que darle continuidad a los profesionales que han venido ganando experiencia en la elaboración de los documentos, integrarlos y poder darle la posibilidad de desarrollar una carrera funcional con la idea de que esta gente se quede en los equipos y pueda ir contribuyendo y alimentando con su experiencia el proceso de elaboración de los reportes. Por tema de tiempo, voy a saltarme esta parte, solamente lo quiero nombrar, decir que en el marco de transparencia del reforzado del Acuerdo de París, existen indicaciones sobre información que tenemos que presentar sobre los arreglos institucionales, ya sea para inventario, para el seguimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional, para la adaptación, apoyo requerido y recibido. No lo voy a mencionar, me lo voy a saltar simplemente para ya irme a los principales aspectos finales a remarcar, que me gustaría remarcar antes de terminar esta presentación. Primero, es que la puesta en marcha del marco de transparencia reforzado es un gran desafío.
Los países necesitan un flujo regular y fiable de información sobre sus medidas y el apoyo para respaldar la decisión, la toma de decisión y el reporte transparente. Por otro lado, para recopilar y presentar información de forma bienal en estos informes bienales de transparencia, los países necesitan arreglos sostenibles y sólidos. Por otra parte, los arreglos institucionales eficaces deben ser flexibles e involucrar a todas las partes interesadas en un proceso de mejoramiento continuo. Por otra parte, los arreglos institucionales deberían basarse en los arreglos nacionales ya existentes, por tanto, como les comenté, van a ser exclusivos para cada país. Y finalmente, para asegurar la sostenibilidad, se debe, entre otros, crear y conservar el conocimiento, contar con el apoyo del alto nivel, una participación y compromiso de todas las partes interesadas y que todas las partes interesadas tengan sumamente claro cuáles son las reglas y responsabilidades. Y finalmente, creo que es sumamente importante, es contar con incentivos adecuados para que las partes interesadas mantengan su compromiso y su participación dentro de los procesos. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Abro el espacio para preguntas, si es que existe alguna pregunta. Si no, me gustaría moverme a los colegas que pudieran partir su presentación. No sé si hay alguna duda, consulta. Paulo, buenos días, ¿cómo está? Hola, Rubén. Sí, buenos días. Sí, sí, gracias por esa, por su excelente ponencia, porque eminentemente esto es un punto neurálgico para trabajar todos estos temas de transparencia de los arreglos institucionales. Yo le quería preguntar a usted, ¿la presentación no las van a hacer compartir? Sí, la presentación la vamos a compartir. Por favor, y Muchas el gracias, audio, Rubén. y si es posible el audio también. Sí, todo va a estar subido a la página web del CBGSP y de todas formas yo lo voy a compartir con ustedes el enlace. Ah, perfecto, Eso muchas por mi parte. gracias. Muchas gracias. Me gustaría, por tema de tiempo, me gustaría darle la palabra a nuestro colega Jason para que pueda presentar la experiencia de Antigua y Barbuda con respecto a los arreglos institucionales. Jason, por favor, el piso es tuyo. Thank you, Paulo. Can you see my screen? Sí, perfecto, la vemos perfecto en estos momentos. Okay, great. Thank you again for the presentation and for the introduction. My name is Jason Williams. I am the data manager and head of the monitoring, evaluation, and data management unit in the Department of Environment in Antigua and Barbuda. This is the outline of my presentation. So I'll provide a bit of context, the Antigua context. I'll speak also about the reporting, our experiences in reporting to the UNFCCC. I'll speak about our institutional arrangements, and then I'll speak briefly about our process in developing our first biennial update report, some lessons learned from that process, and then give some information about our biennial transparency report, the first one that we're developing. And lastly, I'll end with a glimpse into our environment registry. So for context, those who are not familiar with Antigua and Barbuda, we are located in the Eastern Caribbean. We're comprised of 3 main islands, Antigua being the largest. Redonda is uninhabited. Presently, our population resides around 100,000 person. Our highest peak is in Antigua, it's on mainland Antigua. It's the Boggy Peak at approximately 402 meters above sea level. We have a significant area protected, both terrestrial and marine, approximately 340 square kilometers, significant for our context. The largest sector for economy comes from tourism. And like most countries within this region, we're affected by natural disasters, tropical storms, hurricanes, etc. So our experiences in reporting to the UNFCCC, we've so far submitted 3 national communications and 1 biennial update report. The first national communication was submitted in 2001, the second in 2009, and the third in 2015.
We submitted our first biennial update report in 2020. And presently we are compiling our 4th national communication. We have expectations of submitting later on this year or early next year. We are now in the process of launching our first biennial transparency report. Our expectation is to submit by the first quarter of 2025. But ambitiously, we're looking to see if we can do that, submit by the end of 2024. So the main purpose of why we're here today is to discuss the institutional arrangements. So I provided this flow chart here to illustrate the institutional arrangements that are in place in Antigua and Barbuda. I want to thank Paulo for his presentation and for sharing those components that we need to consider when establishing that institutional arrangements. I'll attempt to address those components as I make my presentation this morning. So the mandate, the Department of Environment is the focal point for the UNFCCC. The mandate comes from our Environmental Protection and Management Act. This was passed in 2019. It establishes the Department of Environment, and it gives us the responsibility to report to not only the UNFCCC, but to all the Rio conventions. The overall coordination of the preparation of these reporting to the UNFCCC is handled by our project management unit, as well as our monitoring, evaluation, and data management unit. For short, I'll refer to them as PMU and the DMU, right? The technical lead is our project coordinator, and that person is supported by an administrative assistant, right? They work collaboratively with the PMU and the DMU to manage the technical teams. So the expertise, the knowledge base resides in the technical teams. These are the experts in their field, right? The technical teams are selected to work with the various stakeholders and our data providers. You see by the flow chart, we have the data providers at the bottom, and they feed information to these respective teams, right? The data providers are from the government agencies, non-governmental agencies, private sector, civil society, and others. The technical teams are responsible for drafting these respective chapters for these reports and preparing the necessary chapters for the national communications and the biennial reports. The role of the technical team is to oversee the entire process, and once the chapters are prepared, they are then, through the project coordinator or the technical lead, they're submitted to our technical advisory committee, right? The technical advisory committee is a committee of professionals from the government, NGO, private sector that provide technical guidance and support to the Department of Environment. So once these chapters are elaborated, they are submitted to the technical advisory committee, who then reviews and provides feedback on it. Once those chapters are completed, they are then submitted to our high-level committee. The high-level committee is our decision makers, right? This is the project management committee. They're comprised of permanent secretaries from different ministries and directors of different departments. So the project management committee then has that final approval, does that final approval of the reports before they are then submitted to the UNFCCC. Our BUR1 process. So we started this process in 2017. This was led by the data management unit, the DMU, and it was completed in December 2019. There were some internal processes for approval, and it was then submitted to the UNFCCC in March 2020, right? Shortly after, in June of that year, we underwent the international consultation and analysis process. So from the government side, the DMU collaborated directly with the UNFCCC to respond to this process. A year later, we went through the facilitative sharing of views workshop. And again, the
project lead, and the DMU would have responded on behalf of and presented the work that we've done on behalf of the government of Antigua and Barbuda. Coming out of that process, we would have received a summary report with capacity building needs. This information was then used to inform future projects and future activities. The BUR included chapters on national circumstances, the domestic MRV. Paula would have mentioned that in some instances, these processes exist within the countries, but they're not formally documented. So that was our case in that at that instance. So we had the MRV process in place. However, through the BUR1 process, we then formally, officially communicated what that system is to the UNFCCC. So that was the concept that was then presented. Within that report, also, we had our national GHG inventory. We focused on inventory year 2015. We had a mitigations actions chapter. We also had a list of climate actions. We reported on our constraints and gaps, and we also included other information such as stakeholder involvement, impacts of natural disasters, environmental, social, and safeguards, and just transition. So lessons learned and best practices from that process, standardizing the process for data collection. So since then we've discussed and have conversations with different government agencies, for example, the Statistics Division. We then entered into an MOU with them, also with certain private sector representatives. We realized that the system that we had in place, the project management unit, the technical advisory committee, the data management unit, those work and they work well. So we continue using that platform. We continue meeting monthly with our technical advisory committee, providing them information and updates on where we are in the process of reporting to the UNFCCC. We've improved on our engagement with the private sector, and we've formally established a national GHG inventory team. So these are sector experts that would have contributed to the GHG inventory for the BUR. They also contributed to the GHG inventory for the 4th National Communication, and they will be in place as well to support the biennial transparency report. We recognize that training is always important in building capacity. So we continuously encourage our sector experts to get training in their respective fields. We've done numerous trainings in the IPCC guidelines and the IPCC software. The BTR1 process. So this is fairly new. We're working with the United Nations Environment Program. We went through the whole project implementation plan development phase, and early this month, we actually got that PIP approved. So we are now in the process of organizing an inception workshop to formally launch our BTR1. As I mentioned earlier in the previous slide, the expected submission date is March 2025, but we're trying to be a bit ambitious and see if we can submit by December 2024. The executing agency is the Department of Environment. And lastly, I want to end with sharing some information about our environment registry. So the environment registry was created under a capacity building initiative for transparency project, right? This allows the DOE to formally and fully communicate our MRV system on an online platform, right? As I mentioned earlier, during the BUR1 process, the MRV was conceptualized, right? And this was communicated to the UNFCCC. We had subsequent to the BUR, we had another initiative, the Climate Action Enhancement Program. Under that initiative, we were able to fully develop an MRV framework, right? And we've also updated our list of climate actions under that initiative. We've identified potential indicators to monitor those actions as well. So once we started with our CBIT project, we then took that framework that was developed, and then we worked with a developer to then create this online platform where we can then report and track our progress, right? We had a soft launch already a month or two ago, but the developer is still working behind the scenes to address a few bugs in the system. And we're hoping to fully operationalize this system later this year. So I'll stop there now, and thank you for your attention. I'll be happy to respond to any questions.
Over to you, Paulo. Okay, thank you, Jason, for your presentation. You're really interesting, really informative. Thank you so much. Sugiero, colegas, que podamos darle el pase a nuestra próxima colega, Ana Rita, y que dejemos toda pregunta para el final. Y nos podemos quedar conversando todo lo que ustedes quieran con respecto a lo que, si que tienen duda o preguntas. Si están de acuerdo con eso, Ana Rita, te daría la palabra para poder iniciar tu presentación. Perfecto, Ana Rita, te vemos, pero no te escuchamos. Quizás tienes el micrófono apagado. O sea, yo veo que tienes el micrófono silenciado. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Rita. Todo tuyo Bueno, el muchas Zoom. gracias. Buenos días a todos, un gusto. Mi nombre es Ana Rita Chacón, yo soy la directora técnica del proyecto BTR y coordinadora del inventario de gases de efecto invernadero en Costa Rica. Voy a iniciar. Ok. Bueno, contándoles el contexto de nuestro país, cómo hemos ido evolucionando en el tema de presentación de informes. Bueno, como todos sabemos, ¿verdad? La adopción de la convención en 1992. Costa Rica ratificó la convención en 1994 con la ley 7414. En 1996 presenta el primer inventario de gases de efecto invernadero con año de referencia 1990. En 1997 se emite el protocolo de Kioto. Ya íbamos trabajando en la primera comunicación nacional que se presenta en el año 2000 y que tiene como año de referencia para el inventario 1996. Posteriormente, en el año 2002 se ratifica el protocolo de Kioto con la ley 8219. Continúa el trabajo en el proceso, ¿verdad? Y en el año 2009 se presenta la segunda comunicación nacional que incluye los informes de inventario del año 2000 y el año 2005. En el año 2010 inician los BUR. Aquí ya empezamos el trabajo del BUR, pero ya venía trabajándose la tercera comunicación nacional que se presenta en el año 2014 y que con un inventario para el año de referencia 2010. En el 2015, que se adapta el Acuerdo de París, nuestro país presenta el primer informe bienal de actualización, incluyendo el inventario 2012. El Acuerdo de París se ratifica en el año 2016 por medio de la Ley 9405. Continuamos trabajando en la elaboración del segundo BUR, que se presenta en el año 2019 y con un informe de inventario para 2015. Posteriormente, en el año 2021, presentamos la cuarta comunicación nacional y acá logramos tener la serie completa de información de gases de efecto invernadero desde 1990 hasta 2017. Posteriormente, bueno, ya no trabajamos más en BUR, sino que iniciamos en el año 2022 el primer informe bienal de transparencia que esperamos sea presentado en el 2024. ¿Cómo ha sido ese proceso de mandatos institucionales a través de este tiempo? Bueno, entre 1994 y 2010, todo lo que es el proceso de trabajo lo coordina el Instituto Meteorológico Nacional. Posteriormente, en el año 2010, se crea la Dirección de Cambio Climático mediante un decreto ejecutivo y es donde ya la labor de coordinación y gestión de la política pública de cambio climático la lleva a cabo
la Dirección de Cambio Climático, que está dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, igual que lo que está el Instituto Meteorológico Nacional. Ambos son direcciones de este ministerio. Posteriormente, en el año 2012, se crea el Comité Técnico Interministerial de Cambio Climático como un órgano asesor y de apoyo al MINAE, en donde ya entran a actuar muchas de las instituciones que tienen que ver con el tema y que tienen carácter permanente. En el año 2017 se crea vía decreto ejecutivo también la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial, que el rol que tiene es enlace entre el Ministerio de Ambiente y Energía y la Comisión de Ambiente de ministros. Entonces, ese es el rol que tiene lo que llamamos CEPLAZA. En ese mismo año se crea el Consejo Científico de Cambio Climático, que está compuesto por 8 investigadores de mucho prestigio y que van a asesorar al gobierno en materia de investigación científica. En ese mismo año también se crea el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, que es la plataforma de participación ciudadana. Posteriormente, en el año 2018, por medio de decreto también, se crea el Sistema Nacional de Métrica en Cambio Climático y en el 2021 el Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas como sistemas, como instrumentos, herramientas e instrumentos de apoyo a la labor que se debe realizar en el tema, ¿verdad? Bueno, acá les presento el equipo de trabajo para el BTR. Como ven, es un grupo interdisciplinario que tiene bastante experiencia en el tema, pero que no está limitado solo a los compañeros que les presento acá, sino que hay otros expertos que están también trabajando en la coordinación. En este caso es el equipo coordinador del primer informe de transparencia, en donde hay personal que tiene, bueno, hay diferentes grados de experiencia, diferentes años de experiencia, gente que tiene 9 experiencias en todas las comunicaciones nacionales, en todos los inventarios, otros que tienen menos años, otros que tienen una sola experiencia, que tienen 2 años de experiencia apenas. Entonces, el grupo en cuanto a experiencia está, pero en este grupo coordinador tiene una ventaja de que todos son de planta, entonces es la forma de sostener el tema del arreglo, y donde además cuenta con participación de un miembro que no es del Ministerio de Ambiente y Energía, sino que es del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde ya por un acuerdo puede trabajar en conjunto con el grupo. Flujos de datos, bueno, para realizar lo que es el flujo de datos, se han presentado directrices ministeriales, convenios, existen convenios con instituciones públicas, existen cartas de compromiso de confidencialidad con la empresa privada, nombramiento de puntos focales en organizaciones proveedoras de datos o seguimiento de acciones. Y en sistemas e instrumentos, bueno, el país cuenta con el Sistema Nacional de Información Ambiental, que fue creado en el año 2013. Este sistema es el sistema sombrilla, que reúne toda la información, todos los indicadores ambientales, y al cual, con la creación tanto del Sistema Nacional de Métrica en Cambio Climático como el Sistema de Monitoreo de Cambio de Uso de la Tierra y Ecosistemas, vienen a complementar y son parte de ese gran sistema que es el de Sistema de Información Ambiental. Con respecto al SINAMEC, que es el
el que más lo hemos incorporado, ¿verdad? Cuenta con 4 componentes, un componente de mitigación, donde se incluye el inventario, se incluyen la información de NDCs, la información de mitigación, otro componente de adaptación, el componente de finanzas climáticas y el de cobeneficios. El SINAMEC, bueno, todavía está en desarrollo. Seguimos con ese proceso de mejora y desarrollo del sistema para que opere mejor cada día, ¿verdad? Entonces todavía hay mucho por hacer en el sistema, pero bueno, ya lo tenemos en funcionamiento. Para el Sistema Nacional de Métrica, bueno, el coordinador es la Dirección de Cambio Climático, pero esta tiene a su vez un comité, SINAMEC, que dentro de los miembros está el Centro Nacional de Información Geoambiental, que es quien coordina el sistema de información ambiental y quien coordina el sistema de monitoreo en cambio de uso de la tierra y ecosistemas. Está el Instituto Nacional de Estadística y Censos, está el Instituto Meteorológico Nacional y, por supuesto, la Dirección de Cambio Climático. Luego viene una participación en las fuentes de información y los usuarios del sistema, todos participando dentro de del sistema. Con este preámbulo, bueno, los arreglos institucionales que tenemos para el tema de transparencia, el MINAE como ente rector, la Dirección de Cambio Climático en el Instituto Meteorológico Nacional como los coordinadores de todo el tema de MRO y transparencia, los expertos en las diferentes áreas de acción, donde son apoyados con la información que cuenta el Sistema Nacional de Métrica y el Sistema de Monitoreo de Cambio de Uso de la Tierra y Ecosistemas, y que a su vez se ve alimentada por los diferentes ministerios y empresas que son proveedores de datos. Por otra parte, se encuentran como asesores la Secretaría de Planificación, el Comité Científico de Cambio Climático, el Comité Consultivo Ciudadano de Cambio Climático y la Comisión Interministerial como órganos asesores a tanto la Dirección de Cambio Climático como al Instituto Meteorológico Nacional, que funcionan dentro de como los coordinadores del tema. ¿Qué fortalezas tenemos acá en Costa Rica? Bueno, al ser un país pequeño, creo que en cierta forma se facilita la determinación de arreglos institucionales. Eso podría ser una fortaleza. Otra de las fortalezas que tenemos en el país es que el Ministerio Rector es el Ministerio de Ambiente y Energía, que reúne esa parte ambiental y esa parte energética. Y entonces, dentro de las direcciones que el ministerio tiene, está el sector energético, el sector forestal, el sector ambiental, el manejo de residuos líquidos, todos con un mismo ministro rector. Eso es una fortaleza para el establecimiento de los arreglos institucionales acá en el país. Y bueno, otra de las fortalezas es que hay un grupo técnico muy estable, las 4 comunicaciones nacionales, los 2 informes bienales de actualización y ahora el primer informe bienal de transparencia se realizan bajo la coordinación de un equipo de trabajo que está ubicado en la misma institución. Creo que esos son 3 fortalezas que tenemos para los arreglos institucionales. Pero bueno, también tenemos desafíos y creo que, como lo mencionó Pablo al inicio, esa estabilidad de los arreglos institucionales ante cambios de gobierno siempre va a ser un desafío. Vienen nuevos gobiernos que pueden cambiar muchas cosas y entonces es todo un reto que tenemos para seguir adelante. Otro desafío que tenemos es, bueno, hemos tenido expertos que ya se están jubilando, entonces, ¿cómo lograr que esos expertos puedan dar esa formación e inducción a los nuevos integrantes del grupo y que no se pierda esa experiencia que tienen expertos que ya se están jubilando?
¿Cómo mantener a los expertos nacionales? Bueno, hemos tenido el caso, hay un compañero que es un experto, que es revisor de inventarios, que tenía mucha experiencia, bueno, que ahora pasa a la convención directamente y que entonces tenemos que volver a iniciar con otro funcionario, otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantenerlos? Otro desafío, seguimos dependiendo de recursos externos todavía, no somos autosuficientes en recursos financieros, entonces, bueno, seguimos dependiendo de recursos externos para mantener esos arreglos. Por último, lecciones aprendidas. Bueno, nos hemos dado cuenta que los acuerdos institucionales no necesariamente hacen fluir la información. Se requiere siempre de un punto focal en cada institución y una coordinación continua para que se logre. Por ejemplo, actualmente se está realizando el nombramiento de 46 puntos focales para el seguimiento de las actividades del Plan Nacional de Adaptación, porque a pesar de que hay acuerdos con las instituciones, por sí solas muchas veces no llegan. Entonces tiene que haber ese punto focal, esa persona que esté motivada y que brinde la información requerida. También siempre vamos a tener la necesidad del apoyo de consultores para lograr, no se puede con solo los funcionarios, los expertos técnicos de instituciones, no se puede, no es suficiente, siempre vamos a requerir. Y también una lección aprendida que hemos tenido es que a pesar de no contar con una ley de cambio climático, que no ha sido posible tenerla acá, el proceso con la Asamblea Legislativa y que se dé una ley es bastante difícil, pero sin embargo el proceso se ha logrado mantener y mejorar. Y bueno, creo que esas mejoras continúan, siempre tratamos de mejorar continuamente y de que podamos tener el mejor y podamos cumplir con los requerimientos que la convención nos solicita, ¿verdad? Como país. Entonces, bueno, esa es la experiencia de nuestro país. Si tienen preguntas, con mucho gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rita, muy interesante. Tanto Jason como tú, muy interesante cuando remarcan las lecciones aprendidas que tienen. Creo que ahí está el punto de mayor relevancia para poder entender la experiencia regional, porque en cierto sentido lo que yo presenté se enmarca en una teoría y en buenas prácticas regionales, pero es interesante también conocer la experiencia propia de los países. Gracias nuevamente, Jason y Ana Rita, por sus presentaciones. Abro el espacio para preguntas, respuestas, para preguntas si alguien tiene comentarios. Hay una mano Sí, levantada acá. Hable soy yo, nomás, no sé hable. si... Ah, gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por las presentaciones. Mi nombre es Agustín Carrizosa, estoy haciendo esta consulta en representación a la Dirección Nacional de Cambio Climático de Paraguay. Justamente estamos nosotros iniciando ahora un proceso de generación, de estructuración de lo que es el sistema de MRV, bueno, de traer el sistema de transparencia a una experiencia nacional. Y todos estos intercambios son bastante enriquecedores para nosotros, especialmente para aquellos países que ya tienen lecciones aprendidas. En ese sentido, nomás quería consultarle a la señora Ana de Costa Rica, en base a su última presentación, si es que ya tuvieron la oportunidad de formalizar el proceso de intercambio de información con aquellos actores tal vez que no son del sector público, como el sector productivo o ONGs y otras terceras partes, vamos a decirle. Si ya tuvieron ese ejercicio de intercambio, de recopilación de datos, de carga de datos a un sistema y procesamiento, si tuvo así como una experiencia específica con el sector privado. En el caso de Paraguay, por ejemplo, nosotros por ley no le podemos obligar al sector privado, así que es totalmente voluntario
Entonces, no sé si también es un caso parecido para Costa Rica, pero si ya tienen algunas lecciones aprendidas en ese punto, sería genial escucharlas así bien específicas. Y bueno, y agradecerles de vuelta por la presentación, muy interesante el proceso. Gracias. Bueno, en el caso de Costa Rica hay una parte que es obligatorio para la empresa privada, los reportes operacionales, pero que no contienen toda la información que nosotros necesitamos. Entonces, esa información sí es obligatoria y se presenta anualmente al Ministerio de Salud, con quien tenemos una muy buena relación se transfiere la información al sistema. Pero por otra parte, ¿verdad? Hay información que no y que lo hacemos en acuerdos de compromiso de confidencialidad con los proveedores de información, las empresas privadas, y a veces hemos tenido por buena voluntad, porque nos ha pasado de todo. Bueno, por ejemplo, en mi caso, que soy la coordinadora del inventario, a través del tiempo me han conocido o son compañeros en el ingeniero de producción. Resulta que de tal empresa era mi compañero en la universidad. Entonces, hemos tenido así de múltiples experiencias, pero lo que más ha facilitado esos acuerdos de compromiso, de confidencialidad, porque ellos son muy quisquillosos con respecto a ese tema, y han dado la información, y con base en esa experiencia de años, les crea esa confianza, ¿verdad? Y ahora nos brindan la información cada vez que la requerimos. Todavía no la están incorporando, perdón, al Sistema Nacional de Métrica en Cambio Climático como tal, sino que prefieren en muchos casos que sea a través de la institución. Muchas gracias por tu respuesta, Ana Rita. Muchas gracias también al colega de Paraguay por hacer la pregunta. Tenemos una pregunta de María en el chat. Dice que es para Ana. Frente a la lección aprendida de que los arreglos institucionales no garantizan el flujo de información, ¿qué estrategias ha planteado para el BTR y qué sí les ha funcionado al respecto? Pues lo que sí estamos planteando es eso, ¿verdad? Que no sea solo un acuerdo, sino que también haya un punto focal. Entonces, en la institución, en la organización, para que el punto focal sea el que responda, que haya una persona y no una institución detrás o un departamento el que esté ahí en el acuerdo, sino que haya una persona y entonces haya una comunicación fluida con ese informante, y entonces eso nos ha dado muy buen resultado. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una consulta para Jason. Estimado, ¿cómo usted podría definir cuál ha sido el principal desafío que ustedes han tenido para establecer sus arreglos institucionales, pero pensándolo de la perspectiva de cómo lo solucionaron ese desafío? La forma en que se enfrentaron a un problema y cómo fue la forma en que pudieron solucionarlo. Hi, thank you, Paula, for the question. So I would want to say that one of our main challenges to identify experts for the specific thematic areas within the country. So Antigua is a very small country. You would have seen from my presentation that the population is just about 100,000 persons. And it's a bit difficult at times to find experts for specific areas. So for example, when we were doing the BUR project, we needed to identify a mitigation expert. However, we attempted to find one locally, but we weren't able to source one.
So we needed to go and contract an international expert to provide us with that support, and at the same time train the DMU. So thankfully the funding was there from the Jeff to implement the project, and we would have be able to then source that international resource. So what we would have done following that is to try to develop projects whereby we can build the capacity. So for example, we are working with the Initiative for Climate Action Transparency, the ICAT Secretariat, and we recently completed a project whereby we trained locals how to do mitigation analysis, for example. So we identified a gap that we would have had. We've sought the solution, and then we trained our locals who can then support future reporting. So yeah, I think one of the biggest challenges we had was to source local expertise in specific areas. Ok, gracias Jason. Muy interesante lo que planteas porque nos pasa mucho en la región el tema que no contamos con los expertos nacionales para poder llevar a cabo estas tareas y tenemos que recurrir a expertos internacionales con las ventajas y desventajas que nos puede presentar esa opción. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Aún nos queda un par de minutos. Bueno, si no tenemos más duda o consulta, ya me gustaría pasar a la última parte simplemente de este webinario. Primero, dándole las gracias a todos ustedes, los participantes de este webinario. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Y un tema sumamente importante. Si ustedes tienen alguna duda, consulta con los temas que se trataron hoy día, no duden en escribirnos, ya sea a mí directamente como coordinador de la red de transparencia para América Latina y el Caribe hispanohablante, sino que también a los colegas de UNEP, de la oficina local, para poder, si tienen alguna duda con respecto. Por otra parte, nosotros también desde Civic GSP estamos muy disponibles para poder ayudar a los países. Si es que ustedes tienen consulta o dudas sobre lo que yo presenté en particular con respecto al arreglo institucional y cómo poder hacer un análisis de los arreglos institucionales locales en comparación con la teoría, podríamos decir, podríamos abrir un área de trabajo en esa índole. Así que darle las gracias a todos ustedes, darle las gracias también especialmente a Jason y a Ana Rita por su participación. Gracias por compartir su experiencia. Creo que la forma en que más podemos aprender de forma regional es a través de la experiencia que podemos ir desarrollando con aquellos que ya han avanzado o han recorrido un camino que muchas veces nosotros tenemos que recorrer. Eso por mi parte. Muchas gracias, Rosemary, por tu comentario. Y finalmente, solamente les pediría ya una muestra de retribución, que pudieran entrar a Menti y completar una pequeña encuesta que tenemos respecto a este webinario. Créanme que leemos cada una de sus respuestas y tratamos de incluir todas las sugerencias que ustedes nos hagan. Eso por mi parte. Muchísimas gracias. Si es que le agradezco el doble, si es que pudiesen contestar el Menti, se los voy a mostrar. Básicamente les va a preguntar, ahora sí, ¿cuáles son las otras áreas que a ustedes les gustaría escuchar o que nosotros estuviéramos haciendo webinarios para compartir experiencias? Eso por un lado. Y también luego les va a preguntar sobre qué podríamos mejorar en nuestro ejercicio. Lo pueden contactar ahora. De todas formas, yo se los voy a mandar por un correo junto con todo lo que tenga que ver con el material de este webinario. Muchísimas gracias. Thank you so much for all colleagues from the Caribbean. It's really a pleasure for me can collaborate with you. And I hope to see you again in the next activities. Muchas gracias a todos, colegas. Gracias a Stephanie, Verónica, María, Georgia, María Magdalena. Nos vemos. Un abrazo grande a todos. Chau. Hasta luego. Thank you. Thanks, Paulo. Thanks, everyone.
Thanks. Thank you so much. Gracias, Muchas Pablo. gracias, hasta Hasta luego, luego. colegas. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Yo me quedo hasta el final porque No, la cierro. gente está poniendo y están subiendo ahí las respuestas. Paso a paso, es un absoluto tema que te puedan dar. Formulación de indicadores. Ya. Paso a paso, dice. Ok, O sea nos que- vamos a parar la grabación. Sí. 1, Ajá. 2,